Y lo veíamos en el reportaje, amables televidentes. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves la proforma presupuestaria 2015, así como la programación cuatrianual 2015-2018. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya el asambleísta Carlos Berman. Él es integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a toda la ciudadanía ecuatoriana. Asambleísta, una jornada que tomó un poco más de 5 horas, una jornada extensa, y se debatió sobre la base del informe que precisamente presentó la comisión que usted integra. Así es, indudablemente fue una jornada, como estamos ya acostumbrados a las jornadas de trabajo de la Asamblea Nacional. Creo que ha sido responsable con el país. La comisión lo debatió durante algunos días, recibió información de primera mano del ministro de Finanzas, del presidente de Petroecuador, de la directora general del Servicio de Rentas Internas, del gerente del Banco Central, del secretario de Desempleo, es decir, todo lo que tiene que ver con la materia en sí del presupuesto general del Estado, y por eso la comisión responsable emitió un informe solicitando al Pleno de la Asamblea apruebe el presupuesto general del Estado. Uno de los temas que sin duda causó una serie de cuestionamientos y observaciones tuvo que ver con el déficit calculado. Indudablemente, recordemos nosotros cómo era antes el país. Indudablemente también se endeudaba, pero era para cubrir gasto corriente, para pagar deuda o para hacer el famoso salvataje bancario. Hoy en día, indudablemente, se quiere una deuda, pero es por la altísima inversión que hay, alrededor de más de 8.000 millones de dólares de inversión, lo que sigue que el país siga creciendo, que el país siga apostando a esos grandes proyectos como son los 8 proyectos multipropósitos, los 6 proyectos hidroeléctricos del país. En esa misma línea seguimos haciendo la obra pública, todo lo que significa inversión para el país. Se sigue privilegiando el talento y a la capacidad del ser humano. Para nosotros eso es una inversión, porque estamos invirtiendo en el talento humano, en el talento ecuatoriano, que va a permitir que el Ecuador siga creciendo en esos parámetros. Eso está reflejado hoy en día. Esa deuda que se adquiere justamente para que todos estos grandes proyectos sigan el mismo crecimiento y desde luego en corto plazo poder que haya una rentabilidad para el país, porque indudablemente son las condiciones necesarias para hacer las bases del cambio de la matriz productiva, para que el país se vuelva más atractivo. Un país que tiene electricidad, que garantiza, indudablemente es un atractivo más para el sector inversionista de la patria. Sobre este tema se ha especulado mucho, inclusive una de las intervenciones el día de hoy, el asambleísta Luis Fernando Torres, por ejemplo, mencionaba que el déficit en 2015 podría ascender inclusive a 11.000 millones de dólares, está calculado un poco más de 8.000 millones, pero esto en razón de la baja del precio del barril de petróleo. Mire, yo no sé si él tendrá la varita mágica o sabrá acudido a algún sector, a alguien que le pueda imaginar, decir lo que va a pasar. Indudablemente, el precio que está calculado el presupuesto general del Estado es el precio del barril de petróleo a 79,7 centavos. Y creo que ha demostrado la responsabilidad con que el Ejecutivo, presidido por el presidente Correa, por el vicepresidente Jorge Glass, a través del Ministerio de Finanzas, en este caso el ministro de Finanzas, la responsabilidad con que se ha manejado el presupuesto. Y hablamos de esto con la realidad y la verdad, con lo que pasó en el 2013 y el 2014. Se puso un precio de barril de petróleo muy por debajo del precio que al final fue de promedio. En el año 2014 tuvimos un precio de 86,40 centavos y el promedio será alrededor de unos $90, terminará de promedio, es decir, mucho más el valor de promedio que tuvo el precio de barril del petróleo al que fue calculado el presupuesto. Indudablemente, hoy en día hay una baja del precio del petróleo, lo conocemos ¿Ese todo. tema no preocuparía de alguna manera? Porque bueno, se ha estimado en $79.9 para el 2015, pero ¿qué pasa si todavía baja, sigue disminuyendo el valor? Mire, una de las causales para que haya bajado el precio es que porque Estados Unidos sacó producción. Indudablemente, el petróleo que está sacando ahorita Estados Unidos, el costo de producción está alrededor de entre $72 y $75. Entonces, entendemos que nunca puede estar menos de ese precio. Por lo tanto, el precio que está estimado es un precio que se ha hecho sondeo necesario, se ha hecho un precio promedio de lo que pueda pasar. Indudablemente, si llegara a pasar lo que usted está hablando, que el precio decaiga un valor mucho mayor al que está presupuestado, indudablemente, recordemos que hay en este proforma presupuestaria hay obras nuevas. Esas obras nuevas serán las que lamentablemente no podrán ejercerse el 2015 no el 2016. Pero las grandes obras
como son estos proyectos hidroeléctricos, los multipropósitos, eso está parte de la planificación cuatrienal y esos proyectos, siendo obras que están planificadas, en ningún caso se pararían. 36.317,12 millones de dólares es lo estimado para el presupuesto del próximo año. ¿Qué sectores puntualmente se beneficiarían aún más de estos rubros? Bueno, se sigue privilegiando la educación y salud, cosa que no lo ha hecho ningún gobierno de turno. Este año 2015 hay un incremento de más de 500 millones de dólares en salud y una cifra similar, es decir, 500 millones en educación, con lo cual en ambos casos, según la norma constitucional, está llegando casi a lo que está previsto. Recordemos que en educación está previsto del 0,5 al 6%, hoy día se bordea el 3,8 en el presupuesto del 2015, y en el caso de salud, la norma dice del 0,5 hasta el 4%, ya en este momento estamos llegando al 3%, es decir, del Producto Interno Bruto, que es la norma constitucional, y si se está cumpliendo los parámetros, se sigue privilegiando al talento con esas 4 universidades emblemáticas del país. Entonces yo creo que el país está creciendo, el país está en marcha. Desde luego, para muchos sectores dice que hay demasiada inversión, claro. Antes se acostumbraba que solamente la inversión era en dos o tres ciudades del país. Hoy día hay una obra inmensa en las 24 provincias del país, incluida Galápagos. En lo que tiene que ver con el tema de subsidios, ¿estos alcanzan o superan los 5.900 millones de dólares? Así estamos hablando casi 6.000 millones de dólares. Esos subsidios también empezarán a bajar una vez que empiece a funcionar los proyectos hidroeléctricos, que aspiramos, según la planificación que nos han dado los ministros correspondientes a partir del 2017, lo que va a permitir que ese recurso se pueda invertir en más obras, en más escuelas, más colegios, más carreteras, seguir aportando al sector productivo, al desarrollo social. Es decir, creo yo que el país está en marcha. Solamente los que no quieren darse cuenta de que el país ha venido creciendo es el que no quiere reconocer el adelanto que vive hoy día el país. En términos generales, ¿de qué subsidios estamos hablando en relación a que se mantienen para el próximo año? Bueno, toda la área hidrocarburífica, está también la parte social, el bono de desarrollo humano, y el resto de que tiene que ver con el aparato, especialmente en el área social, pero el rubro mayor es justamente la parte de sectores hidrocarburíferos. ¿En lo que tiene que ver con transporte, en este mismo sentido? Claro. ¿Qué pasa? Ajá. Pero no se mantiene para el transporte urbano. Así es, no para el transporte urbano, sigue para la transportación provincial, que sigue en manos del Estado. Lo que tiene que ver ahora, asambleísta, con la programación cuatrianual. A ver, primero, ¿qué entendemos por esto? Bueno, es la planificación que hace el gobierno de 4 años de trabajo. Así lo reza en la Constitución y la obligación es presentarlo. En esos 4 años se ve reflejado las grandes obras, como las que acabo de mencionar, que son los proyectos hidroeléctricos, los proyectos multipropósitos, que está planificado. Por eso se habla que a partir del 2017 el déficit será alrededor de un dígito. Para en el 2018 estar prácticamente la proforma del Estado completamente financiada, sin llegar a buscar financiamiento para ser financiada el presupuesto general del Estado. Hay un apartado que tiene que ver exclusivamente con el sector petrolero. ¿Qué se dice al respecto? ¿Qué es lo que, o qué observaciones se formularon en el informe que fue conocido esta jornada? Recordemos que este año 2015 se aumenta un porcentaje que llega a más de 2 millones de barriles en el año, más de 2.000 barriles en el año, lo que significa un incremento que más o menos abarcaría un porcentaje en relación al 2014. Nosotros aspiramos que se vayan incorporando los nuevos pozos. Recordemos también que el Estado acabó de firmar unos convenios, unos contratos para el empresario privado empiece a mejorar las condiciones de los campos petroleros, va a permitir que haya una mejor producción sin ningún costo para el Estado. El inversionista privado hace todos los gastos y de haber mejoramiento en la producción, el Estado será el que reciba y desde luego tendrá su utilidad el privado. ¿No se hicieron observaciones considerables, por así decirlo? Porque la Constitución señala que la Asamblea Nacional tenía la facultad, en este caso, de observar el documento y en este caso podía pasar nuevamente al Ejecutivo para hacer los ajustes del caso y volvía entonces a la Asamblea Nacional. ¿No se hicieron observaciones en ese sentido?
Mire, la comisión ha demostrado una total transparencia y una madurez en el trabajo. Creo yo que se refleja de los 11 integrantes, 10 votaron a favor, 1 en contra. Igual el que votó en contra fue un buen aporte, en este caso el asambleísta Aguilar fue un aporte muy necesario en la comisión. Su punto de vista siempre será lo coyuntural, el criterio político que va siempre a primar en algunas circunstancias, pero sobre todas las cosas creo que la responsabilidad con que asumió la comisión a invitar a los diferentes actores para tener la información de primera mano. Hoy tuvimos al secretario de Planificación que nos informó que estaba encuadrado el presupuesto al plan del buen vivir, que también está en la Constitución Política del Estado, que tiene que ser parte integrante del presupuesto general del Estado. Cabe resaltar también, amables televidentes, que el trámite de la proforma presupuestaria no es igual a lo que tiene que ver con el trámite de un proyecto de ley, por lo tanto se da en un solo debate y con esto resta su publicación en el registro oficial para su posterior vigencia. Así es, tal como usted lo explica, la norma constitucional indica que 60 días antes que termine el año en curso, el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas enviará a la Asamblea el presupuesto general para que sea conocido y aprobado tal como reza. Y eso es lo que ha hecho la Comisión, enviar al Pleno de la Asamblea, que hoy día fue ratificado con la mayoría de votos este presupuesto, que el 2015 aspiramos que sea el año que se logren consolidar muchas obras en beneficio del país. Y son los argumentos expresados por el asambleísta del Movimiento Alianza País, Carlos Berman, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Asambleísta, gracias por su presencia y como siempre, bienvenido. Muchas gracias y saludo a toda la ciudadanía. Alianza País y Unidad Primero. Así es. Amigos, es momento de una pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más noticias aquí en nuestra Asamblea. Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.